Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Libro Rojo, un podcast sobre filosofía, historia y antropología de las creencias, a partir del estudio de las diferentes tradiciones y sus símbolos. Dirige y presenta Richie Ostariz, vuestro guía en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Capítulo 140. Libros secretos. Hay enemigos contra los que es inútil plantear batalla. Por muy noble, leal y sincera que sea tu lucha y tu entrega, está escrito ya de antemano que la victoria será suya. Así que recuerda elegir bien tus guerras, caballero. En no pocas ocasiones de nuestras vidas las cosas no salen como deseamos o incluso como esperamos. No podemos controlar y el tiempo ni el espacio que no depende de nosotros. Pero sí podemos y debemos controlar nosotros la actitud con la que afrontamos esos dichosos imprevistos. Aceptación y adaptación. Hay que intentarlo. La última temporada del Libro Rojo no terminó como yo la había soñado, por una serie de caprichosos acontecimientos y también coincidencias. Pero tenemos la suerte de que los ciclos comienzan de nuevo, y ¿por qué no hacerlo empezar tal y como había tenido que terminar el anterior? Jacobo Siruela, es un honor poder compartir contigo este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Hola, buenos días. Un placer tenerte otra vez en el Libro Rojo, Jacobo, un placer y un honor. Así que, como digo, bienvenido y muchas gracias. Espero que estés bien y que hayas pasado unas buenas, vamos a decirlo, vacaciones o lo que hayas hecho este verano. Pues sí, al menos tranquilas, pero la verdad es que no he parado, ¿eh? No he parado porque ahora tengo muchas cosas que hacer y tal. Pero bueno, como hay menos distracciones, uno puede trabajar tranquilamente. O sea que, y luego pues es plácido el verano, los baños, el sol, en fin, es un momento plácido para todos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy buena esa energía que transmites ya de primeras para arrancar esta nueva temporada del Libro Rojo, que veremos a dónde nos lleva. Una temporada que ya irán descubriendo los oyentes, que traerá algunos cambios o digamos mutaciones o digamos evolución en el formato, pero bueno, siempre manteniendo la esencia. Hoy, como digo, es un placer arrancar con Jacobo. Yo creo que sobra la presentación. Yo creo que no habrá un solo oyente del Libro Rojo que no conozca a Jacobo Siruela, pero bueno, por si acaso tenemos que hacer lo que siempre se hace, que es presentar oportunamente al invitado. Obviaré la parte de, bueno, fundador, ¿no?, de dos míticas editoriales como son Siruela y Atalanta, que es un poco la parte más conocida, ¿no?, dentro de los oyentes del Libro Rojo y de lo que por supuesto iremos hablando hoy un poquito a lo largo del programa. Y como siempre arrojaré el guante al invitado. Cuéntanos en tus propias palabras, ¿quién es Jacobo Siruela? Pues mira, Jacobo Siruela, yo pienso que uno va siendo personas diferentes a lo largo de su vida, ¿no?
la personalidad está muy unida al tiempo, ¿no? Pero bueno, hay algo que siempre, o al menos en los últimos casi 40 años, ha sido una constante, ¿no? Y es la edición de libros, ¿no? Ujú. Yo soy editor de libros por vocación, es decir, amo los libros, amo hacerlos, amo el conocimiento que me transmiten y también me gusta mucho transmitir ese conocimiento, ¿no? Pero ya sabes que los dioses son irónicos Ujú. y ahora, además de editor, soy agricultor, Ujú. o sea que me dedico a cultivar la cultura y a cultivar la tierra, Qué bueno. porque he heredado unas fincas que realmente cuando se hereda muchas veces se heredan problemas. Yo vivía más tranquilo antes. Pero realmente son unas fincas bonitas, grandes y como tanto Inca como yo estamos comprometidos con la ecología, pues estamos en la tarea de transformar estas tierras en tierras ecológicas que defienden la vida, ¿no? Y la manera en que, en fin, debe de producirse los alimentos, ¿no? Igual nos estamos adelantando mucho, me estoy adelantando mucho, pero eso que estás comentando ahora, seguramente los seguidores de, bueno, los lectores en este caso, de Atalanta más avispados ya se habrán dado cuenta, ¿no? En los últimos muchos, o algunos de los últimos títulos editados y por Bueno, editar, tienen evidentemente mucho que ver con eso. sí, sí, he abierto una nueva colección sobre la naturaleza porque pienso que la naturaleza bueno, hay dos cosas fundamentales en nuestro siglo, ¿no? La gente está muy enredada en cuestiones políticas y tal, que yo soy muy escéptico en esto. En cambio, hay dos temas fundamentales. Uno es la naturaleza y otro es la tecnología, ¿no? Ujú. Entonces, la naturaleza realmente, nuestro progreso está destruyendo la vida, está destruyendo la naturaleza. Y nos enfrentamos a un cambio climático muy serio, ¿no? Entonces, finalmente, esa es una de las razones importantes que tenemos que hacernos conscientes en el mundo, ¿no? El siguiente es la tecnología, ¿no? Es decir, el mundo el que nos quieren abocar, ¿no? Yo no condeno la tecnología. Gracias a la tecnología yo he podido hacer una editorial en el campo, ¿no? Ujú. Pero este mundo de robotización, de cyborg, en fin, todo esto me interesa mucho porque en el fondo lo único que presenta ahora la modernidad, el único, digamos, la única salida que presenta la modernidad es la tecnología. Pero esto, si reflexionamos un poco, significa que lo que va a evolucionar son las máquinas, seguramente los seres humanos van a involucionar. Y Ujú. entonces yo estoy cada vez más, eh, es decir, más comprometido con estas dos maneras de ver el mundo y cómo la reflexión tiene que ir unida a eh, estos dos temas. Ujú. Has hablado, Jacobo, de modernidad, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a estar charlando sobre libros, ya lo iremos viendo, y sobre, bueno, también una publicación firmada por ti que es Libros Secretos. En esta obra Sí. hablas precisamente también en un momento sobre la modernidad, ¿no? Y relacionas esa modernidad con la pérdida del sentido originario de la palabra mito. Aquí en el Libro Rojo hablamos mucho de mitos, de mitología, de leyendas, de Sí, la sí, tradición. sí, ¿Por qué ha sí, perdido sí. el mito ese sentido originario? Bueno, la modernidad ha volcado todo su progreso en el mundo exterior. Y sin embargo, a mi gusto, ha descuidado mucho lo que es el mundo interior, ¿no? Los mitos hablan en el fondo del mundo interior. Es decir, si uno lee literalmente los mitos, son bellas mentiras. Pero si uno las lee simbólicamente, están hablándonos de, digamos, de asuntos psicológicos profundos que atañen a todo el género humano, ¿no? Y de transformaciones interiores que tienen que hacer las personas
y crecimientos espirituales que tienen que hacer para afrontar la vida, ¿no? Entonces, la modernidad, desde mi punto de vista, vivimos una tardomodernidad y deberíamos entrar en una transmodernidad, es decir, superar la modernidad. Para mí, estamos aún muy atados al siglo XIX. Ujú. Por ejemplo, los nacionalismos que están tan de moda ahora en Inglaterra o en Cataluña, pues son asuntos decimonónicos, Ujú. que tuvieron su auge en el siglo XIX. Esta especie de materialismo, yo soy muy partidario de la ciencia, pero creo que la ideología de la ciencia pues ha traído un materialismo muy restrictivo, ¿no? Porque parece que ahora los únicos que imparten la verdad son los científicos. Y la ciencia se ocupa del mundo material, pero aparte del mundo material está el mundo, digamos, la psique, ¿no? Ujú. Todo lo que es psique. Y eso existe, porque la experiencia es también real, es tan real como los átomos. Porque no podemos decir que el amor no existe. El amor existe. Ya lo Quizá creo, ya. existe de una manera más potente que el árbol que tienes enfrente, que Ujú. también existe, ¿no? Entonces, bueno, yo todos estos asuntos los tomo en cuenta y por eso Atalanta toma caminos laterales. Es Cuando, decir, pues sí, cuando, por ejemplo, también en el propio, bueno, en esta obra de la que vamos a estar hablando hoy, hablas como en un lenguaje también muy, digamos, a medias entre alquímico y junguiano, ¿no? Que esa modernidad no ha sabido sí, convertir los eternos opuestos en complementarios. Estamos hablando de estos dos opuestos, ciencia y exactamente. espiritualidad. Sí, sí, evidentemente son opuestos. Y entonces las personas de la ciencia dicen, no, todo eso son mentiras. Y los del espíritu dicen, bueno, la ciencia es horrible. Pero no, es decir, yo creo que son complementarios. Es decir, la ciencia se ocupa del mundo material y no tiene por qué hablar del mundo espiritual, que desconoce. Por ejemplo, muchos científicos o muchos materialistas desprecian la alquimia Ujú. y no saben que Newton estuvo 10 años estudiando la alquimia. Newton no era ningún imbécil, ¿eh? Lo mismo que Jung no era ningún imbécil, ni Paracelso. Entonces la alquimia, que tiene que ver con procesos interiores, procesos puramente espirituales de la psique, que se hacen a través de un arte, que es el arte de transmutar metales, de Ujú. transmutar un metal en bruto, y todas las transformaciones que pasa la Tanor son las transformaciones que pasa el alma para unirse finalmente con el espíritu. Todo esto son simbolismos que no se pueden explicar de forma coloquial, pero quiero decir pues que muchas veces se desprecia aquello que se desconoce y se es víctima de las ideologías, y las ideologías siempre hacen esquemas, ¿no? Son siempre reduccionistas, porque eh, cuando uno tiene una ideología ya para de investigar, ya se asienta en eso y se vuelve más o menos dogmático. Es obvio el interés de Jacobo Siruela por la alquimia, ya aprovechando un poco la referencia. Ahora yo pregunto, ¿es un interés meramente espectador o es Jacobo Siruela un alquimista? ¿O lo ha sido? ¿Qué encuentras en la alquimia? ¿Por qué No, esa fascinación? no, yo he sido digamos, un estudiado la alquimia y de un punto de vista más bien junguiano, ¿no? Es Ujú. decir, más bien psicológico, ¿no? Y bueno, se puede decir que puedes practicar ese tipo de alquimia. Eso no quiere decir que a lo mejor yo en el siglo XVI hubiera sido un alquimista, ¿eh? Ujú. Qué bueno. Porque me parece fascinante la alquimia, es una cosa fascinante. Y es un arte, es verdad, ellos lo llamaban el arte, ¿no? Y entonces se fue haciendo cada vez menos operativo y más intelectual. Y yo, por ejemplo, el Atalanta Fugiens Claro. el Mutus Liber, pues es cuando la alquimia ya se vuelve, digamos, o sea, se hacen libros, ¿no? Que explican mediante imágenes los pasos uno a uno de la obra, o sea,
pero que en el fondo tienen una significación interna, ¿no? Una significación interna. Y entonces pues hay unos pasos donde al principio pues vas a la depresión absoluta, tocas fondo, luego subes a que es el albedo, ese es el nigredo, luego viene el albedo, que subes, en fin, al mayor entusiasmo, al mayor espiritualidad y tal, para luego bajar otra vez y unirse, a hacer la unión de los opuestos. Realmente, si hiciéramos la unión de los opuestos, es decir, si hubiera en este siglo la unión de la ciencia y la espiritualidad, que no lo vieran como opuestos, porque a la ciencia le falta espiritualidad, a nuestro mundo le falta sentido, nuestro mundo carece de sentido. Absolutamente. Como comprenderás, parten de que toda esta maravilla del universo y de la naturaleza es obra de la nada y del azar. Para mí hace falta tener una fe inmensa para creer en eso. Porque a mí la lógica me dice que de la nada no sale nada. Claro. Es mucho más lógico lo que dijo Aristóteles del primer motor. Ahora, el primer motor, lo divino, pues es lo inefable. No es el personaje de Yahvé. El personaje de Yahvé es un símbolo. Es decir, claro, si tomamos literalmente las religiones, nadie se cree que el mundo se hizo en 6 días, pero es absolutamente simbólico, ¿no? Como todas las religiones son simbólicas. Y las religiones son experiencias interiores. No son más que eso. Y incluso hay una ciencia de esas experiencias interiores, como es la alquimia, como es la meditación asiática, como es cantidad de cosas, ¿no? Pero se toman como que no es... y realmente se debería difundir los dos saberes. Y entonces el mundo realmente estaría completo. El mundo para mí ahora está incompleto. Está demediado, como el cuento de Calvino. O como ese Kali Yuga, ¿no? Un poquito abandonando esa parte, la humanidad abandonando esa parte de contacto con sus mitos, con sus tradiciones. Sí, bueno, Kali Yuga, claro, es la etapa apocalíptica de alguna manera estamos en eso, ¿no? Pero, en fin, hay elementos muy negativos y otros elementos positivos de cambio, ¿no? Pero vamos, estamos en un momento delicado. Has mencionado, Jacobo, una obra que aparece, bueno, que la desarrollas y que la descubres en este libro tuyo, en Libros Secretos, que es, para terminar un poquito este pequeño rato hablando de alquimia, el Mutus Liber, el libro mudo. ¿Qué tiene este libro que te fascina tanto? Bueno, ya he hablado bastante de la alquimia. Es que si lees el libro, pues claro, voy analizando imagen a imagen y tal, y luego pues al final digo lo que es la alquimia. Pero vamos, es de los libros, digamos, tanto el Atalanta Fugins como el Mutus Liber, pues son los dos libros, digamos, con grabados más importantes del siglo XVII, ¿no? Hablando de grabados, de pintura, de arte, hemos dicho que, bueno, pues tú eres un editor de libros, pero querías haber sido pintor. Sí. Sí. Yo quería haber sido pintor. ¿Qué queda de eso hoy en Jacobo? Bueno, pues el diseño gráfico, ¿no? Yo he hecho el diseño gráfico en Siruela, he diseñado la revista El Paseante, he hecho todo tipo de libros caros, libros baratos, y ahora los libros de Atalanta. Y yo disfruto mucho eligiendo las imágenes, que siempre quiero que tengan una significación con el libro, que sean hermosas y ahí pues disfruto realmente haciendo las cubiertas de los libros, ¿no? Y eso es lo que me queda de pintor, ¿no? Es curioso porque incluso en esa pasión primera, ¿no? de la pintura, del arte, la has derivado hacia algo más técnico como es el diseño para orientarlo a esa pasión que son los libros. ¿Qué son los libros? ¿Qué son los libros en la vida de Jacobo Siruela? ¿Qué papel tienen?
Bueno, los libros son parte de mi vida. Yo siempre digo que es un arquetipo platónico, ¿no? Eh, bueno, Platón pensaría que sí, que es un arquetipo. Yo por eso no he querido hacer libros electrónicos. Claro. Hemos defendido el libro real y sensual frente al libro electrónico. No estoy en contra del libro electrónico, pero yo no participo en ello. Y en ese momento nos tacharon de retrógrados y tal, porque la gente se pensaba que el libro electrónico era el paso del libro, es como el paso del barco de vela al barco de motor, ¿no? Pero no ha sido así, es decir, ha fracasado. Digo, como la gente quiere seguir teniendo libros. Y esto, claro, como tenemos una larga tradición de libros, incluso se han hecho estudios psicológicos que los niños, pues, bueno, quizá los niños ahora, pero las personas asimilan peor en pantalla que en letra impresa. Y lo que pasa es que ahora, como nos pasamos la vida frente a la pantalla, eso también creo que es algo que no debe ser bueno, porque la pantalla no es la realidad, o sea, nos estamos alejando de lo vivo. Lo vivo es la naturaleza. Y la pantalla tiene una luz muerta y todo es verdad que tiene unas posibilidades inmensas, todos las utilizamos, pero empieza a ser algo que está alienando, ¿no?, excesivamente. Tú ahora andas por la calle y realmente es una cosa muy rara, aparte de que todo el mundo está embozado, como un cuento de literatura fantástica, todo el mundo va mirando a su móvil, ¿no? No va mirando a la calle. Ya que has mencionado, Jacobo, precisamente a los niños, ¿cómo era Jacobo de niño en el sentido de la relación con los libros? ¿Recuerdas cuáles fueron tus primeros libros? Sí, claro. Pues mira, yo era un enamorado de Tintín. Qué bueno. A mí me encantaba Tintín y tenía todos los libros de Tintín. Y luego, bueno, el Colegio Platero y yo, me acuerdo también. Pero vamos, sobre todo Tintín era, digamos, el libro importante, ¿no? Y yo realmente cambié cuando, creo, a los 18, 19 años, descubrí a Borges. Uh-huh. Y entonces, eso para mí fue una revelación extraordinaria. Y como Borges, no solamente su literatura me pareció prodigiosa y distinta a todo, también, como él habla continuamente de literatura, pues fui leyendo todo lo que decía Borges que le gustaba y que había que leer. Uh-huh. Entonces debo decir que Borges ha sido mi iniciador a la literatura y mi guía, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla. En esos años. Ahí nos quedamos, con ese dato, con Tintín. Sí. De alguna manera, y bueno, estoy abriendo ahora comillas, de alguna manera todos los libros tienen secreto. Cierro comillas, dicho por ti, Jacobo. ¿Qué es secreto o por qué tienen secreto los libros? Bueno, los libros que tienen cierta complejidad, todos tienen secreto, ¿no? Porque, bueno, pues tienen varios planos de significado, ¿no? Por ejemplo, la comedia de Dante, pues decía que tenía 4 formas distintas de leerse: una literal, una alegórica, una moral y otra anagógica, es decir, una espiritual, ¿no? En la Edad Media estaba todo muy codificado, pero todos los libros tienen planos de significación, por eso tienen, digamos, secreto, ¿no? Y hay que siempre ver, aparte de la lectura, lo que significa, el campo de significaciones diferentes que tiene la lectura, ¿no? Y yo con mi libro, mi libro, Libros, secretos, pues en el primer capítulo trato de los libros más secretos de todos, ¿no? Pues uno es el manuscrito Voynich, uh-huh, que es un libro que tiene un lenguaje indescifrable, que los criptógrafos no se lo podían creer, ¿eh? Es un libro medieval, pero con un alfabeto secreto, es decir, y aún ha podido descifrar, ¿no? Tiene unas láminas fascinantes,
astronómicas, astrológicas, botánicas, pero no sabemos lo que están diciendo sobre ellas, ¿no? El otro libro es el Mutus Liber, es un libro que no tiene texto, solamente tiene imágenes, y tú tienes que leer ese libro a través de las imágenes. Uh-huh. Son digamos, los libros más radicales. El tercero era el Finnegans Wake, de Joyce, ¿no? Es un libro que yo leo de vez en cuando porque tiene pero como mera música verbal, ¿no? Tiene una música verbal extraordinaria. Luego es absolutamente ininteligible, ¿no? Está escrito, bueno, un crítico dijo que estaba escrito en finenganés, uh-huh, porque aparte del inglés tiene 40 idiomas y dialectos y tal, ¿no? Lo importante ahí es la sonoridad, ¿no? Y entonces Joyce lo que quiso ahí es reflejar el flujo. El libro empieza con river run, o sea, el fluir del río, ¿no? Une las dos palabras, es decir, que ya es un fluir, ¿no? Y es el fluir del inconsciente. Uh-huh. Del inconsciente casi antes de dormirse, ¿eh? Es decir, el inconsciente vagando, muy poco consciente, ¿no? Pero claro, él quería hacer una renovación del lenguaje, y la verdad Joyce a mí es de los, junto a Kafka y Borges, pues son los tres escritores que más admiro, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Y bueno, ese libro me llamó la atención bastante, sí, dime. Sí, nos has mencionado tres obras que de alguna manera, bueno, tenemos el manuscrito Voynich indescifrable, tenemos el Mutus Liber, que como obra alquímica también esconde un significado detrás, y esta obra con un lenguaje inventado o digamos casi evolucionado, ¿no? Siempre algo, o sea, son libros los tres que no son de fácil acceso, ¿no? ¿Por qué se interesa el ser humano por aquello que no puede descifrar de primeras? ¿Por qué nos interesamos, Jacobo, por lo oculto? Bueno, porque realmente el ser humano desde hace muchos siglos se dio cuenta que por un lado existía la apariencia y que la verdad de la apariencia siempre estaba oculta, ¿no? Esto lo razonaron los filósofos y lo razonaron los místicos, lo razonaron los científicos, y realmente si uno estudia filosofía, ciencia y todo eso, realmente te das cuenta que el mundo que vemos y tocamos es muy distinto a como en realidad es, ¿no? Entonces, lo oculto, más bien, digamos, el ocultismo, tiene que ver con, digamos, las partes ocultas, o sea, de lo religioso, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el misterio de lo divino, ¿no? Que es siempre inefable, y bueno, en el esoterismo lo que estudia es esa otra realidad que es invisible, ¿no? Pero que existe, ya que ha sido experimentada por mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y la experiencia para mí es tan real como el mundo exterior, porque el mundo exterior es real, pero no es real, no es como lo vemos tampoco. Eso vamos desde Kant hasta, eso ya se sabe, es una representación, es decir, es el cerebro el que la mente, mejor dicho, la procesa lo que estamos viendo y cómo lo vemos, ¿no? Y luego en el mundo, digamos, que está oculto, el mundo espiritual, pues también hay unos grados de significación que antes eran iniciáticos porque son muy sutiles y tenían que ser guiados por gente que conocían, y ahí existían los rituales, ¿no? Los rituales tenían esa significación, ¿no? Uh-huh. Has mencionado, vamos a seguir conociendo un poquito más también a Jacobo, ¿no? Y aprovechando que has hablado cuando mencionabas el Finnegans Wake sobre ese fluir del inconsciente. Obviamente, tanto tú como yo tenemos muchos oyentes, mucho interés por Jung, los hay que lo tienen por Freud. ¿Qué hay en el inconsciente de Jacobo Siruela? ¿Con qué sueña Jacobo? Bueno, sí, yo presto mucha atención
a mis sueños. No suelo recordar muchos, pero realmente quien es una soñadora extraordinaria es mi mujer. Ujú. Durante años tuvo unos sueños que no son nada comunes que yo publiqué en Atalanta porque eran Sí. unas piezas oníricas muy interesantes y escritas con una sencillez y gusto, eran poemas literarios, ¿no? Entonces ella realmente los sueños los he vivido más bien a través de ella. Los míos, por supuesto, también los tomo en cuenta, pero he sido más bien un estudioso de los sueños. Y bueno, hice un libro que después de 7 años de investigación, Ujú. un libro que es una especie de historia de los sueños, ¿no? En el que trato, digamos, las fenomenologías más extrañas, ¿no? Como los sueños premonitorios, los sueños curativos, los sueños históricos, o la relación del sueño con la muerte, o los sueños lúcidos, es decir, cosas que a primera vista parecen imposibles, pero que si se van analizando pormenorizadamente, bueno, pues son así, ¿no? Y lo que quería era un poco ampliar el sentido de la realidad, ¿no? Que es un poco como Atalanta, ¿no? Es decir, vivimos un mundo muy estrecho, de que al pan pan y al vino vino, pero bueno, aparte de eso hay muchas cosas. Y esas cosas son las que yo quiero dar a conocer porque pienso que una de las cosas más importantes es la amplitud, ¿no? Debemos de abrir nuestro campo de visión, ¿no? Tener No esa sé. curiosidad para abrirnos, ¿no? A lo que en principio, pero por supuesto sin perder la cabeza, ¿no? Porque en todas estas cosas hay mucha gente que pierde la cabeza. Ujú. De ahí vienen las supersticiones, ¿no? Pero las supersticiones para mí existen en los dos polos, ¿eh? Tanto en el materialismo como en el espiritualismo. Total, Pues hay muchas cosas New Age que a mi gusto simplifican, ¿no? total, Porque total. estas cosas no son sopa, caballo y rey, ¿no? Es decir, No sé si nos quieres contar, Jacobo, cómo surgió la idea de fundar Atalanta, pero para mí más importante es sí, eso es saber un poco de lo que estabas hablando justo ahora mismo. ¿Cuál es la filosofía o cuál es, mejor dicho, la misión, ¿no? Como si habláramos ahora mismo de uh-huh. branding. ¿Cuál es el brand idea? ¿Cuál es el propósito? ¿El porqué? ¿La motivación? ¿Lo que guía a Ediciones Atalanta? Obviamente a Jacobo y a Ciruela. Oye, a Jacobo y a Inca Bueno, a la hora de publicar. sí, en Ciruela, por ejemplo, empezaré por ahí, que empezó en 1982, pues fue la idea de dar a conocer la literatura medieval, ¿no? Uh-huh. Yo había estudiado y había quedado fascinado con la literatura medieval, ¿no? Y esos libros tuvieron un éxito tremendo. ¿Por qué? Porque la Edad Media es precisamente la opuesta de la Edad Moderna. La gente necesita el opuesto. Y entonces estaban fascinados con esa literatura, de esa sencillez tan enorme que tiene una carga simbólica tan profunda, ¿no? Como de una manera tan fresca, que se recitaba en las cortes con un laúd, se estaba hablando de cosas muy importantes, tanto las leyendas del Graal como Tristán e Iseo, ¿no? Bueno, cuando yo vendí Ciruela, eh, bueno, me retiré a Lampurdán, donde compré una casa y ahí hemos vivido bastante tiempo. Bueno, pues otra vez tenía el gusanillo de me faltaba algo, ¿no? Que era publicar libros, ¿no? Había ganado algo, que era leer, estudiar, ¿no? Porque yo antes solamente leía lo que tenía que publicar y eso me pareció un empobrecimiento. Yo soy una enamorada de la cultura, entonces hay editores que lo que les interesa es eso, pero a mí no. Entonces vendí para poder leer todo lo que quería y estudiar todo lo que quería, ¿no? Pero entonces, claro, no quería hacer una Ciruela 2. Y entonces me marqué 3 colecciones para no hacer un saco donde cabe todo, ¿no?
que pasa muchas veces Ujú. en las editoriales, ¿no? Y entonces dije, bueno, todo el mundo está obligado, más o menos, o quieren publicar novela. Nosotros no vamos a publicar novela, vamos a publicar relatos, aforismos, es decir, obra breve, ¿no? Un poco por compensar lo que hay, aunque se diga que no venden, que en parte es verdad, se vende poco el relato en España. Y entonces ahí era la primera colección, que es Ars Brevis, ¿no? Luego, la mayoría de las editoriales tratan de la actualidad. Y yo dije, no, vamos a hacer una colección sobre la memoria, ¿no? Qué bueno eso. Porque la actualidad sería como un provincianismo cultural, ¿no? Es muy importante leer cosas de otras civilizaciones y de otro tiempo, porque uno va haciendo relaciones muy interesantes y vas cambiando tu forma de pensar. Y luego la tercera, que es la más original, que se llama Imaginatio Vera. Quiere decir que toda la forma de conocimiento está basado en la razón. Pero hay otra forma de conocimiento, que es la de la imaginación, que no tiene nada que ver con la fantasía, que es un deambularse en el inconsciente. La imaginación verdadera, que es la que se produce en los sueños, que es la que se produce en las obras de creación importantes, ahí entonces del inconsciente profundo, es decir, del alma, salen, ¿eh? Salen símbolos importantes. Aparte de que la imaginación está minusvalorada. Es decir, el imaginario para mí es lo que manda. Ujú. Es decir, muchas ideas políticas están gobernadas por el imaginario, ¿no? Por ejemplo, en el nacionalismo es una nación imaginada, no real. Es decir, el imaginario es el que manda. Nuestras ideas en general sobre la naturaleza, sobre el propio cuerpo, que se piensa que es como una máquina, pues eso está implantado en el imaginario. Entonces, el imaginario hay que conocerlo, y además porque la mente es participativa de la realidad. La mente participa de la realidad. Es una de las cosas que es difícil de entender. La física cuántica también lo ha verificado, pero evidentemente eso es algo importante. Y de esa parte de la mente, la imaginación tiene mucho que ver. Entonces, conozcamos la imaginación para autoconocernos y conocer pues lo que hizo gente importante con ella, ¿no? Y eso es Imaginatio Vera. Son Ujú. las tres. Y entonces son tres campos de investigación. Y ahora la última es Liber Naturae, que es el libro de la naturaleza, porque pienso que ahora es importante tener una nueva idea de la naturaleza. Ujú. Hemos heredado una idea de la naturaleza eh, errónea, absolutamente. Pues no sé si Basada. relaciona. Sí, sí, perdón. No sé si Sí. relacionado o no, Bueno, pero te voy a preguntar por otra obra que tú mencionas en tu libro, Libros Secretos. La arquitectura natural, no lo voy a decir en francés, que se me da bastante mal. sí, ¿De qué trata esta sí, obra? no, es una obra deliciosa. Es una obra que hizo un señor de solamente 252 ejemplares, inencontrables ahora, Ujú. y él la escribió en latín y firmó con el nombre alambicado de Petrus Telemarianus. Ujú. Y dice que traducida al francés por Alexandre Rouillet, que es el verdadero autor del libro, ¿no? Entonces es un libro bastante curioso, que yo lo conozco por Jocelyn Godwin, que lo rescató. Y entonces, bueno, la obra tiene abundantes grabados y numerosas fórmulas matemáticas, y tiene el propósito intelectual de enseñar a construir casas con materias naturales. Ujú. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la actualidad, porque las materias son según las leyes secretas de la naturaleza.
que consiste en nada menos en aplicar las leyes universales de la geometría, digamos, del universo, las ideas pitagóricas a la arquitectura. Y dice que está basado en el tantrismo, está basado en el pitagorismo y bueno, es una obra bastante curiosa que intenta razonar que el número es la esencia oculta que se oculta tras las apariencias de las cosas naturales y bueno, que opera a través de lo bello. El número, hablamos de la matemática, la proporción, ¿no? Exacto, la matemática y la proporción. Y entonces, bueno, cita ejemplos de Egipto, China, Grecia, India, Israel, el medievo, y acaba dando un salto a Versalles, que es bastante curioso. Pero bueno, él analiza las armonías, ¿no? Que realmente eso esto tuvo otro auge. Bueno, en la Edad Media, por supuesto, las catedrales góticas están totalmente inspiradas por eso. Por supuesto, todos los templos antiguos y luego el Renacimiento a través de Ficino y todo el redescubrimiento del neoplatonismo y todo eso, pues claro, es decir, el Renacimiento de nuevo está basado en las armonías que fueron haciéndose cada vez más rígidas, cada vez más racionales y que perdieron un poco su vitalidad primordial, ¿no? Eso según los grandes sabios o pensadores del pasado, pero según tú, Jacobo, ¿crees que existe un orden cósmico que regula, que armoniza la existencia? Aunque antes ya nos dabas una pista y, por supuesto, la gran pregunta del millón. Si es así, ¿quién o qué lo ha diseñado? Bueno, como comprenderás, ahí estamos entrando en terrenos de lo inefable, ¿no? Evidentemente, en la naturaleza hay una armonía y hay un sentido de todo. No es como pensaron los pitagóricos, aunque también, por ejemplo, podemos analizar las flores y las flores tienen una rigurosa geometría, ¿no? Hay un autor que ha hecho un libro sobre las flores y las ha analizado geométricamente y es increíble. Entonces, un hueso también podríamos ver, ¿no? Es decir, que, digamos, la armonía yo creo que existe, pero es una armonía fluida, ¿no? Es decir, yo para mí la realidad no es la materia es energía. Entonces, la energía, por ejemplo, si uno ve un árbol y corta una rama, ves que parece como un fluido, como un río, ¿no? El tronco, ¿no? Y eso es porque la energía, eso es el sustrato. Ese es el sustrato de la realidad, es la energía, ¿no? Incluso la electricidad se había pensado que era una fuerza de la vida, hasta que en el final del siglo XVIII, Volta hizo la pila y los científicos dijeron, no, esto se puede hacer y entonces hemos conducido a la electricidad, pero en realidad la electricidad ha dejado de ser una fuente de la vida y la ciencia ha ido por la química, ¿no? El ADN, todo eso se ha investigado, pero eso es la vida, es decir, nosotros somos campos electromagnéticos. Por eso es todas estas 5Gs y todo esto es una polución electromagnética increíble. Total. Es también, aparte de la contaminación, pues también está la contaminación electromagnética. Y por eso, pues seres tan sensibles como las abejas, pues van desapareciendo porque captan estas ondas y se quedan muy entonces, claro, nuestro progreso es asombroso de una parte, pero por otra parte es muy tosco, porque está destruyendo, o sea, no tiene aún la idea holística.
que ya la ciencia ha dicho, es decir, que todo está interconectado, ¿no? No hay nada separado, todo forma una unidad, una totalidad. Y si estropeas una parte, puedes estropear otra, o si arreglas una parte, puedes estropear otra. Si no lo calibras, ¿no? Hay una obra de las que mencionas también, y ya estamos llegando casi al final, que a mí creo que ha sido la que más me ha impactado porque no la conocía, a lo mejor también un poco pues por eso, por mi profesión, ¿no? Como diseñador, acostumbrado a trabajar con formas, con colores. Thought Forms, cuéntanos, Jacobo, ¿qué es esta Sí, sí. obra y por qué Bueno, influyó tanto es en una el obra arte? fascinante. Sí, ¿verdad? Thought forms, sí, son formas de pensamiento, ¿no? Es una obra que se publica en 1905 por la Sociedad Teosófica. Yo tengo la primera edición que compré por internet, tuve la suerte de conseguir la primera edición, ¿no? Eso ya Bueno, es es curioso, una ¿no? obra, Publicado por la Sociedad Teosófica. sí, porque es que realmente los críticos han pasado por alto el interés que tenía el arte abstracto por la teosofía, porque ya sabes que todo esto parece un puritanismo, es decir, lo pasan, pero Mondrian era absolutamente teósofo. Uh-huh. Y Kandinsky también. Yo no soy muy amigo de la teosofía porque Madame Blavatsky, aunque era un personaje bastante curioso, pues su obra Doctrina Secreta es un fárrago tremendo, ¿no? Uh-huh. Pero estos dos personajes eran muy interesantes. Annie Besant y Ledbetter. Annie Besant era una mujer pues muy moderna de la época, muy inteligente, que estuvo luchando con el socialismo, con Bernard Shaw, incluso tuvo una relación con él, luego con el feminismo y luego estuvo luchando por el pacifismo, es decir, una persona muy moderna de la época. Pero luego conoce a Madame Blavatsky y tiene una especie de conversión paulina, ¿no? Se convierte absolutamente, queda fascinada por Madame Blavatsky, debía ser un personaje bastante fascinante, personalmente, ¿no? Y Ledbetter lo mismo, Ledbetter era un sacerdote protestante que abandona a su mujer, y se dedica a estudiar el ocultismo y a estudiar la teosofía. Van a la India, los dos reciben iniciaciones y los dos tienen digamos, videncias, ¿no? Es decir, que son videntes de alguna manera. Entonces, han aprendido en la India la forma de ver. En la India hay una tradición que ciertas meditaciones puedes ver las formas más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Y eso existe en la India. Y de hecho, ellos empiezan a ver átomos y empiezan a ver, por supuesto, los científicos dijeron que todo eso era una tontería, pero el hecho es que ellos lo veían, ¿no? Y ellos, en el fondo, lo que están viendo es el mundo invisible, ¿no? Y Kandinsky, que quería salir del realismo y del materialismo decimonónico y crear un nuevo arte, pues claro, fue una fuente de inspiración enorme estas personas que estaban tratando de descifrar el mundo invisible, ¿no? Y que eso es lo que en el fondo quiere hacer Kandinsky, ¿no? Entonces luego él hace una metodología formal, pero el mundo abstracto es el mundo espiritual, por eso se llama de lo espiritual en el arte, porque él quiere que accedamos a través de los colores y las formas hacia un mundo espiritual, ¿no? Tanto Kandinsky de una manera, digamos, desordenada, por llamarlo de alguna forma, o Mondrian de una forma racional, eh, eh, digamos, haciendo una síntesis universal de los tres colores primarios, la recta, la horizontal y la vertical, ¿no? Eso es, digamos, la esencia del mundo. Y a través de eso, pues va haciendo permutaciones, ¿no? Uh-huh. Pero, es decir, no se ha hablado de esto, y fíjate que yo también hablo en el libro, que realmente habría que hacer, incluso me vi tentado de hacer un librito sobre el arte abstracto, contándolo de otra manera, porque los primeros autores abstractos no son Kandinsky y Mondrian, es Houghton, Leonora Houghton, que era una mujer
que precisamente empezó a hacer unas obras abstractas por espiritismo, ¿no? Ella hacía espiritismo, que era una cosa que estaba muy de moda, digamos, en la Inglaterra del siglo XIX, pero esto podía ser anecdótico si las obras fueran malas, pero las obras son extraordinarias desde mi punto de vista, ¿no? Y eso estamos hablando de 1857. Bueno, ahora no me acuerdo bien la época, ¿no? Pero vamos, muy al principio, ¿no? Y luego hay otra autora que también, que también se dio bastante importancia últimamente, que estudió que expuso en la Guggenheim. Ahora no me acuerdo del nombre, qué tontería. Pero bueno, también ella hizo cuadros de 2 metros en 1905 y el primer cuadro abstracto es de 1912. Pues desde esa cercanía... Es decir, que todo... Sí, perdona. Sí. No, nada, dime. No, me refería, y ya para ir terminando, decía que desde esa cercanía un poquito en el tiempo, ya de ese arte abstracto, de ese arte contemporáneo, yo para terminar quería viajar muy atrás en el tiempo hasta ese primer héroe, ¿no? Que también mencionas en tu libro, que fue Gilgamesh. No vamos a hablar mucho de Gilgamesh hoy porque se han dedicado ya bastantes minutos en este programa, ha salido en muchos capítulos, pero sí que me interesa la figura del héroe, Jacobo. ¿Quién para ti es un héroe hoy? ¿Podemos serlo todos? Bueno, si nos atenemos a lo que dije antes y los mitos describen el mundo interior, o sea, el significado del mito es interior, no exterior ni literal, pues digamos que todas las personas que intentan transformarse interiormente, dar un salto importante, pues eso son, digamos, es una tarea heroica, ¿no? Porque entrar en las profundidades de uno mismo, pues es la tarea heroica, ¿no? O sea, que puede ser cualquiera que quiera hacerlo, ¿no? Ese, claro, nos lleva clarísimamente a cerrar un círculo también, precisamente, mira, como decía yo al principio, a cerrar un círculo, un ciclo que comenzamos hace, bueno, pues también tú y yo ahora hace unos más o menos 3 años, 2 años y medio, cuando dedicamos un capítulo a hablar, por supuesto, de nuestro gran Joseph Campbell, ¿no? Héroes. Atalanta, por fin, tal y como lo hemos pedido muchas veces, va a publicar ese viaje del héroe, ese héroe de las 1000 caras. Con muchas ganas de ello, ¿no? Sí, es una nueva edición. Bueno, es un libro que ha estado circulando bastante en la edición del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Es decir, no es un libro así inédito que haga falta de escribir, ¿no? Bueno, describe todas digamos, las fases del héroe, ¿no? Desde la salida, la consumación, el regreso, etcétera. En diferentes héroes, ¿no? Y lo que pasa es que esta edición, que tiene además unas imágenes que nos ha dado la Campbell Foundation, y está, porque la traducción del fondo tampoco era muy buena, ¿no? Aunque el fondo tiene libros extraordinarios, es una editorial que yo respeto mucho, este libro no salió demasiado bien. Entonces, claro, la gente ahora podrá tener una buena edición de uno de los libros más importantes de Campbell, ¿no? Que es este, ¿no? Que sale el mes que viene, ¿no? Pero bueno, también hay otro libro que quisiera resaltar, por supuesto, que sale ahora dentro de poco, que se llama Poder del Sueño. Relatos antiguos y modernos reunidos y presentados por Roger Caillois. Son relatos que tienen que ver con sueños, y el que los hace es Roger Caillois, que él hizo la antología de literatura fantástica, pues de las mejores del mundo, ¿no? Él hizo, ¿no? Y entonces él, para el Club del Libro francés, pues hizo este libro es decir, que prologó, introdujo muchos autores chinos bastante importantes, y luego, bueno, pues claro, hay relatos de Mérimée, Poe, Gautier,
Bierce, Kipling, Wells, Schulz, en fin, autores también mucho menos conocidos, y también Nabokov, Schulz, Golding, etcétera. Creo que es un libro muy, muy atractivo, estoy contento con él. Y saldrá ahora. En este programa suelen surgir nombres que los oyentes piden que se publiquen o que se editen o reediten, ¿no? Porque están descatalogados sus obras. Vamos a reeditar. Sí, perdona. Sí, vamos a reeditar, por ejemplo, el Casanova. Se hizo una edición de 5.000 ejemplares que se agotó. Y este lo vamos a reeditar, también el de Gómez Dávila lo vamos a reeditar, y también el de Gibbon. Yo te iba a mencionar nombres que tienen mucho que ver con este libro rojo, como son, bueno, pues por supuesto, René Guénon, Henry Corbin. Y te iba a preguntar, ¿a qué autor lo tienes como una espinita clavada, Jacobo, que para terminar el programa de hoy, que te falta por publicar y lo estás deseando? Pues no sé, mucho realmente. Pero ahora estoy bastante centrado en esta colección de la naturaleza, ¿no? Y bueno, estuve también este verano intentando encontrar un libro de un personaje que fue nominado 2 veces al Premio Nobel, que también habla sobre la electricidad. Ahora he publicado otro, ¿no? Y este pues habla, pues explica muy bien. Él publicó un libro que se llama El cuerpo eléctrico, ¿no? Y no pude encontrar su libro, entonces publico otro de tal Fistenberg, se llama, saldrá el año que viene, El arco iris invisible, ¿no? Que tiene 120 páginas de bibliografía. Joder. Entonces, para que luego la gente diga que no, estos son mentiras, estos son... bueno, pues miren... Ahí están las pruebas de que no. Muy bien. Vale. Pues, Jacobo, una horita de charla, como siempre, un placer, un honor, una bonita conversación, y espero que, bueno, pues que tú también la hayas disfrutado. Para los oyentes, seguro que es para los oyentes y para mí, es un precioso regalo para abrir un nuevo ciclo de este programa. Muy bien, pues yo también estoy encantado de volver a charlar contigo y estar en este programa, que tiene tantas afinidades con mis intereses intelectuales. Por supuesto, y bueno, de hecho yo creo que la propia existencia del programa hoy, a día de hoy, tiene mucho que ver con tu figura, con tu labor, con tu empeño en difundir y en transmitir, ¿no? Que es una palabra que me gusta mucho, ese legado cultural, porque estoy seguro que sin Siruela y sin Atalanta, pues este programa nunca hubiera existido. Así que, pues personalmente, pues muy amable, darte las gracias y, bueno, pues por supuesto, mandarte toda la energía del mundo para seguir adelante y que estemos en contacto y que podamos seguir charlando muchas veces. Muy bien, pues gracias, Richie. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Para ti y para Inca también.